En esta oportunidad hemos llegado al distrito del Carmen. Hoy nos toca visitar la Casa Hacienda San José. El día de hoy vamos a conversar con Kelly, nos va a un poco orientar dentro de la Casa Hacienda San José. Vamos a un poco hacer el recorrido en las catacumbas, el frontis principal, y nos va a contar un poco de la reseña histórica de esta tradicional Casa Hacienda San José. Mi nombre es Luis Huertas y así comienza Chincha Cultural. Estamos aquí recorriendo la Casa Hacienda San José y ahora nos encontramos con la señorita Kelly, que nos va a poder acompañar, y estamos aquí en nuestra primera parada para poder hablar un poco sobre la capilla San José. ¿Nos puedes un poco explicar la historia de esta capilla? Sí, claro. Bueno, nosotros nos encontramos ahora en la capilla de San José, al igual que la casa. Este nombre lo lleva gracias a el patrón San José de la casa, que es el santo que observamos por ese lado, ¿no? Que luego vamos a poder mencionar un poco de este santo. La capilla fue construida en los años 1600, siglo XVII, por los primeros dueños de la casa, que fueron los jesuitas. La capilla todavía, en la actualidad, conserva la infraestructura, conserva mucho de su historia. Tenemos sí algunos cambios, por ejemplo en el terremoto del 2007 que se cayó el techo por completo, entonces hay ya cambios, a diferencia por ejemplo de las paredes, que son las que se conservan de los mismos años. Sin embargo ya están revestidas con yeso, al igual que el retablo, que también conserva los mismos materiales, ¿no? El retablo, por ejemplo, como lo estamos observando, es de madera, de cedro y caoba nicaragüense, de estilos de los más comunes: barroco, rococó, y otro estilo que seguramente lo han escuchado y lo vamos a mencionar aquí, que es el estilo chorregueresco, de las columnas salomónicas enroscadas. Entonces el retablo, al igual que los santos que encontramos en este lado del altar, también son los originales, que se encuentran de madera, tallados a mano y de madera. El retablo, al igual que los santos originales, fueron traídos desde España. Ahora encontramos ahí a Santa Rosa de Lima, que bueno, de hecho esta santa es peruana, ¿no? Que recién fue colocada en los años 1960 cuando llega la actual familia, que eso lo vamos a ver luego. Pero los santos sí son los originales. En la actualidad, la capilla todavía realiza 2 misas al año con fechas ya plasmadas, solo 2. Una de ellas es para celebrar la fiesta del patrón de la casa, el santo San José. Y la otra fecha que es para el santo San Martín. En San José, esta fecha es el 19 de marzo y para San Martín el 3 de noviembre. Únicas fechas con, digamos, algo ya plasmado, pero adicionalmente también las alquilan para las bodas y los bautizos. Así es. Ok, entonces vamos a seguir con Kelly, siguiendo un poco recorriendo la Casa Hacienda San José. Bueno, estamos ya situados aquí en la parte inicial, donde se comienza el recorrido aquí en la Hacienda San José. Estamos continuando hablando con Kelly. Me hablabas un poco de la historia. Esta hacienda data del año 1600 aproximadamente. ¿Nos puedes un poco comentar sobre la reseña histórica, ¿no?, de todas las familias que han pasado por esta linda hacienda San José? Sí, claro, la casa data de los años 1600, como acabas de mencionar, del siglo XVII. Los primeros dueños de los terrenos, hablando, fue la corona española. Durante la conquista, nosotros sabemos que estos hombres españoles llegaron a tierras peruanas y empezaron pues a adueñarse de todos los terrenos. Y es así como se adueñan también de esa parte de la zona del Valle de Chincha. Llegaron la corona española y luego fueron ellos mismos quienes obsequiaron todas las tierras a los jesuitas. Y cuando llegaron los jesuitas aquí a esa zona, se dieron cuenta de que este valle era muy fértil. Y es así como iniciaron con los cultivos, ¿no? Aprovecharon esa tierra. Los primeros productos fueron la caña de azúcar, el maíz y algunos productos de pan llevar. Y esos ayudaron al surgimiento de la casa. Ahora, los jesuitas no estuvieron solos, sino también se encontraban aquí hombres africanos que fueron esclavos
desde esos años, desde los años 1600 en la casa. Nosotros sabemos que ya la abolición de la esclavitud en el Perú se dio en los años 1854, con el entonces presidente Ramón Castilla, y es así como también llega la liberación a la hacienda. En la actualidad tenemos al pueblo del Carmen, que data de los años 1811, y empiezan a hacer este pueblo con la liberación de muchos de esos hombres africanos en esta hacienda. Cuando los jesuitas fueron expulsados, porque sabemos de una de las expulsiones de los jesuitas, y se dio terminando casi los años 1600, fue cuando la corona española se enteró de que esta zona había prosperado, zona que antiguamente le pertenecía a ellos. Y es así como el rey de ese entonces, que era Carlos III, provoca la expulsión de los jesuitas, adueñándose de todos esos terrenos. Sin embargo, el rey Carlos no llega a vivir específicamente aquí, sino le obsequia todos los terrenos al caballero de la Orden de Santiago de Almagro. Él se llamó don Andrés de Salazar y Alcedo. Él era un importante caballero de la Orden de Santiago de Almagro, esposo de la señora Josefa de Muñatones, que por cierto era peruana. Así que la primera familia después de la expulsión de esos hombres jesuitas fue esta familia Salazar. Después viene el hijo, el único hijo que ellos tuvieron, que fue Agustín de Salazar, que es un criollo, de madre peruana y padre español. Después de la familia Salazar llegan los Carrillo, cuando el único o la única hija que tuvieron Agustín y su esposa, que también fue una importante heredera de la hacienda en Pisco, la hacienda Caucato, que fue Francisca Gaviño y Reaño. Fue Rosa Salazar, quien se casa con otro dueño muy importante de una hacienda, es más, muy conocida aquí en el Carmen también, una de las más importantes, que fue la hacienda San Regis. La hacienda San Regis en la actualidad todavía la podemos encontrar de aquí a 5 kilómetros. A pesar de que no está apta para el público como la tenemos aquí, la hacienda San José, es una hacienda que conserva mucha historia y que en un momento estuvo unido a la hacienda San José, cuando el entonces amo de esta hacienda, Fernando Carrillo de Albornoz, se casa con la entonces única heredera de la hacienda San José. Y es así como ya dos familias se unen y, por cierto, dos haciendas se unen. La hacienda San José y la hacienda San Regis, con la unión matrimonial que tuvieron estas dos familias, se convierte en una de las más grandes, contando con más de 5.000 hectáreas y más de 1.500 hombres africanos trabajando en todas esas haciendas chinchanas. Después de la familia Carrillo sufren muchos cambios. Por ejemplo, el primer cambio que se dio fue la muerte del último heredero del señor Carrillo, la familia Carrillo. Se menciona que durante la Guerra del Pacífico, la guerra de Perú con Chile, con la llegada de los chilenos y el alboroto de la llegada de esos hombres, sabemos que no solo se encontraban los africanos aquí, sino también había chinos culíes, con la falta de mano de obra negra, con la abolición de la esclavitud. Y bueno, es así como los chilenos ofrecen a que los africanos se unan a estos hombres españoles, y también, en ese caso, los chilenos, para atacar la hacienda, saquear y adueñarse ellos de los terrenos o huir, que era lo que querían los africanos. Es así como los africanos, por su parte, arman una revuelta y degollan o asesinan, que es una de las versiones más famosas, asesinan al último dueño hacendado español, que se llamó Julio Carrillo del Bornoz. Entonces, ese señor fue el último dueño de la casa y el que murió en esta parte de la escalera principal de la casa. ¿Sí? Y es así como se acaba el reinado español. Luego de esto, la casa ya pasa a ventas, se lo compra el entonces hermano del presidente peruano Augusto Beleguía, y luego se lo compra nuevamente otro personaje, Manuel Eguren, viuda de Sillonis. Desde la venta a la señora Manuel Eguren, en los años 1913 hasta la actualidad, la familia Sillonis son los encargados de la casa. La señora Angelita Benavides de la Quintana, viuda de Sillonis, al lado de sus 11 hijos, son los encargados de la casa. La casa desde 1970 es Patrimonio Cultural de la Humanidad. A pesar de eso es una propiedad privada. Todo eso le pertenece a la familia. Que de cierta manera hubieron hechos importantes también. La reforma agraria, por ejemplo, que generó de que en los años 1969 con el entonces presidente Velasco, de las 5.000 hectáreas que antes había con la unión de dos haciendas, en la actualidad solo quedarán 100. Así que de las 5.000 solo quedan 100. Que es parte del hotel y otro campo adicional que tiene pues la familia, ¿no?, que pudo comprar parte de un fondo. Así es. Y eso en la actualidad es lo que tenemos y recibimos visitantes porque también tenemos un pequeño museo interno dentro de la casa, ya que la casa conserva mucha historia, tradición y muchos materiales que mostrar, ¿no? Y esa historia de los esclavos africanos es una historia que
conlleva a que muchas personas entren en conciencia, porque quizá muchos no conocemos de ese tema de la esclavitud, ¿no? Y en esta hacienda se vivió mucho este tema. Efectivamente, ¿no? El tema de la Casa Hacienda San José es bien reconocido a nivel nacional e internacional por todo este tema de la trayectoria de la familia Sillones, que lo ha podido conservar en el tiempo, y hoy en día pues tenemos ya abierta, ¿no? Gran parte de esta Casa Hacienda para poder ver parte de esta historia de los esclavos. También hay una sala de recepciones, también hay un tema de hotel, hospedaje, restaurantes, hay un bar, ¿no? Entonces esperemos que también se replique en otras casas haciendas que también están lamentablemente abandonadas. Vamos a seguir con Kelly conversando y haciendo el recorrido aquí dentro de la Casa Hacienda San José. Bien, Kelly, estamos ahorita con una obra de arte, ¿no? Una pintura que data de 1834. ¿Nos puedes explicar más al respecto? Sí, así es. La pintura fue pintada en los años 1864, como lo estamos observando, y lo particular es que este cuadro fue pintado por un hombre africano, todavía esclavo, un esclavo africano que trabajaba en esas tierras, ¿no? En grandes campos de caña de azúcar. Y bueno, el hombre africano plasmó la casa en estos años. Observamos que, es más, la casa todavía conserva partes originales, como la parte central que nos da la bienvenida si nosotros ingresamos a la casa. La misma escalera, algunos arcos que son de caña chancada, barro, quincha, adobe, y galerías y algunas estructuras que ya en la actualidad no encontramos. Por el tema del terremoto, por la reforma agraria, aquí en este cuadro observamos que la casa está mucho más amplia. Antiguamente se contaba con 5.000 hectáreas, en la actualidad solo 100, y de hecho el tema del espacio, de la infraestructura de la casa también ha cambiado. Ahora, el hombre africano no solo plasma la casa en sí, sino también plasma algunas actividades que se realizaban dentro y fuera de la casa. Por ejemplo, plasma las danzas, que en la actualidad sabemos que nos pertenecen a nosotros como peruanos, parte de la cultura que tenemos ahora nosotros. Sin embargo, esas danzas nosotros sabemos que los hombres africanos no lo hacían al aire libre, en el patio, lo hacían escondidas, pero el hombre africano quiso plasmar esas danzas para que sea visualizado, para que se vea cómo es que nacen nuestra cultura, y tenemos ahí también otros materiales de castigo, ¿no? Si bien es cierto, los africanos y muchas razas, hablando específicamente de la raza negra, nos han dejado mucha cultura. Ellos han sufrido muchos años aquí como esclavos. Ellos pasaban por muchos castigos y comúnmente los castigos se hacían al aire libre. Así que tenemos aquí este famoso tronco de azote o el cepo. Ese tronco que comúnmente iba ubicado en el centro del patio de la casa. Los azotaban, también ellos pasaban por otro tipo de castigo, que eran unos ruedos donde realizaban la pelea de los gallos. Ese era un material exclusivamente para un tiempo de ocio para los españoles, sin embargo, también era utilizado para zonas de castigo para los africanos. Después de que azotaban en las espaldas a estos hombres africanos, los hacían sentar desnudos en esta arena caliente y ellos morían quemados, y muchos de ellos también con infecciones, ya que la arena caliente le caía mucho en las espaldas. Entonces, tiene una bonita infraestructura, lo que se muestra en el cuadro, pero también muestra mucho dolor, parte de lo que se vivió desde esos años 1834, en la que fue pintada este cuadro, y por cierto fue obsequiada para el entonces amo de la casa. Ahí tenemos esa parte que nos menciona, vista de la Casa Hacienda San José, dedicada a don Julio Carrillo, su dueño. En ese entonces, el señor don Julio Carrillo, que fue la segunda familia después de los Salazar, fue el entonces dueño de la casa. Y el último, por cierto, dueño español en tierras chinchanas. Chincha cultural, si se trata de educación. Ay, por favor, Chincha cultural es la mejor. Estamos en la sala de herramientas de la Casa Hacienda San José y Kelly nos va a explicar un poco al respecto. Este material es una zaranda, un material útil para cernir las piedras, como un colador. Era útil para las construcciones. Definitivamente era utilizada por los hombres africanos para el trabajo de cernir, y luego lo utilizaban para todo tipo de construcción que se encontraba dentro, para la casa, al igual que para la capilla. Este otro es una desgranadora o un molino de maíz, mayormente una desgranadora. A pesar de que es de hierro fundido, y sabemos que el Perú pues fundía bastante el hierro, es un material inglés, lo trajeron desde Inglaterra. Para que sea útil le falta una pieza que es el manojo, ¿no?, para girar, y de esa forma desgranaban el maíz.
Y este otro es un material americano, es un molinillo de granos de café, también es de hierro fundido y lo trajeron desde Estados Unidos. Este material es útil para el trabajo de la caña de azúcar. Al igual que fue útil para la caña, también fue para triturar algunas raíces cuando el ganado se quedaba sin alimentos en tiempos de sequía. Se colocaba y se quitaba algunas raíces de algunos tubérculos, lo colocaban por ahí y se trituraba de esta forma, ¿no? Salía una masa, las hacían secar y también servía como alimento, pero sirvió comúnmente para el trabajo de la caña de azúcar. Prensa o prensadora de algodón. Después de los grandes productos como la caña de azúcar, el maíz, vino el algodón. Es más, en la actualidad todavía el distrito del Carmen cuenta con muchas plantaciones de algodón, que ya ahora forma parte del trabajo para el pueblo del Carmen, gracias a la reforma agraria. Antiguamente se utilizaba esta prensa para prensar esas pequeñas pacas de algodón ya desmotadas y luego pasaba a ser desmotada, adjuntada y de esta forma se exportaba a uno de los primeros países que tenía el Perú como aliado, que era Inglaterra. Los grandes yugos y arados, estos materiales fueron bastante útiles para el trabajo de la agricultura, uno de los principales trabajos económicos que tenía la hacienda, buenos ingresos. Ahí tenemos los grandes arados y yugos, que comúnmente están hechos de madera de guarango y algarrobo. Colocaban a 2 bueyes en los yugos y con la ayuda del hombre africano se realizaba los trabajos de la agricultura para las realizaciones de los surcos y luego hacer los sembríos. Ese zapateo es netamente chinchana, zapateo de su época. Estamos ya por ingresar a las catacumbas de la Casa Hacienda San José, así es que Kelly nos va un poco a ilustrar sobre el tema, pero en la parte interior. Acompáñenos. Estamos ya en la parte interna de las catacumbas y Kelly nos va un poco a explicar, bueno, a darnos una introducción antes de hacer el recorrido principal. Así es, bueno, ya estamos dentro de catacumbas y estamos en uno de los ya primeros ambientes. Les comento que las catacumbas pues fueron construidas el mismo tiempo de la casa, de hecho esta es la base de la casa, ¿no? Primer nivel y luego viene lo que acabamos de ver hace un momento. Catacumbas fueron exclusivamente construcciones realizadas para trasladar a los esclavos africanos desde el puerto de Tambo de Mora, de donde desembarcaban los esclavos, hasta las haciendas. El traslado era por zonas subterráneas. Esa era la forma en la que trasladaban a los hombres africanos y era una parte de estrategia que tenían los hombres españoles para con estos hombres africanos, ya que estos hombres eran muy altos, una raza bastante fuerte, de 2,20 metros aproximadamente, el más alto, 1,80 metros el más pequeño. Entonces, las catacumbas son los pasajes donde conectaban al puerto hasta las haciendas, eran muy angostas, muchas de ellas pequeñas, y esa era pues la forma en la que los esclavos caminaban a rastras. Ahora, también no solo fue útil para ese tipo de traslados de hombres africanos, sino también de zonas de refugio para los hombres españoles cuando llegaban los hombres ingleses, que eran los piratas. Por eso es que tenemos aquí por ese lado un camino, un acceso que conectaba antiguamente a una de las habitaciones de la casa. Entonces, cuando llegaba el pirata inglés a saquear esta zona, ¿qué hacían los españoles? Levantaban esas típicas tapas de madera que comúnmente en la actualidad algunas se encuentran todavía dentro de la casa y otras, bueno, sirven para
como nosotros lo vamos a utilizar ahora, nuestra salida de catacumbas, que es una tapita de madera. Entonces, esas eran las utilidades de catacumbas. Nosotros vamos a seguir visitando y vamos a ver también otros puntos como algunos cuartos de castigo. Vamos a ver algunos restos óseos y se dedujeron de que eran cuartos de castigo también porque la historia ha sido pues adjunta con otra historia en países muy conocidos que también existió esclavitud como Colombia, Estados Unidos, Francia, y bueno, esa historia ha sido también muy similar, así que lo vamos a ver más adelante. Bueno, Kelly, entonces estamos en otro ambiente de la catacumba. Así es, bueno, este es un cuarto de castigo. Nosotros no solo tenemos este espacio, sino tenemos a estos lados más cuartos de castigo. Y de hecho las catacumbas no tienen un plano, porque si no se visitaría todos los ambientes. Nosotros solo hacemos algunos puntos que nosotros los guías pues lo tenemos ya plasmados. Se ingresa solo con guía a las catacumbas aquí de la Hacienda San José, que ya están plasmados, como les digo. Y bueno, estas se dedujeron de que eran cuartos de castigo, no solo porque vamos a observar algunos restos óseos por ese lado, sino también se dedujeron este hecho porque esta parte y algunas han sido restauradas, el lado del acceso que hemos tenido en los cuartos. Antes era pues el material original, que es de piedra, tierra quemada y calicanto. En la actualidad hay algunas zonas que han sido restauradas, no todas, porque de hecho si se cae catacumbas es como que se cae el primer nivel de la casa. Entonces aquí comúnmente encontraron a muchos restos óseos, entonces se dedujeron de que eran cuartos de castigo. Aproximadamente dejaban a 20 hombres durante 10 a 15 días dentro de estos ambientes, ¿no? De hecho, la respiración no es muy buena, un hombre moría antes que otro, esa era la forma en la cual también dentro de catacumbas existía cuartos de castigo, al igual que se encuentran fuera y en el centro del patio de la casa. Algunos, cuando uno hace las visitas, piensan de que estos son parecidos a los de San Francisco, ¿no? Que sabemos que queda situado en Lima. Eso es muy diferente, ¿no? Lo que tenemos allá son como criptas, donde eran almacenes de huesos. Nosotros no tenemos almacenes de huesos, sino tenemos catacumbas. Solo tenemos restos óseos porque, como les menciono, esos son cuartos y fueron cuartos de castigo para hombres africanos. Esa era una de las formas en la cual también utilizaban esas zonas que servían comúnmente para refugios o para trasladar a los hombres africanos, pero también lo utilizaban como esos cuartos de castigo. Y bueno, de la cantidad de restos óseos que se encontraron dentro de todos estos ambientes, han dejado solo pocos para la exposición dentro del tour que hacemos en la casa Hacienda San José. ¿Y se ha podido de repente determinar si es de hombre o es de mujer estos pequeños restos? Sí, bueno, en realidad no se sabe específicamente. Tenemos algunos restos óseos que son pequeños. Es más, durante el tour siempre uno va aprendiendo, entonces nos han mencionado o nos han preguntado que son restos bastante pequeños. Entonces ahí viene la duda de que si también hombres africanos eran jóvenes, ¿no? Si se trasladaba también o se compraba hombres africanos jóvenes. Y bueno, sí, en realidad, aparte de comprar hombres jóvenes, también se hacían reproducir hombres africanos dentro de las haciendas, así que puede haber esa posibilidad de que los restos óseos sean de personas no tan adultas como comúnmente uno cree, sino que también han sido de personas bastante jóvenes. Ahora nos encontramos en el cuarto de castigo, que está al ingreso, ¿no?, al lado izquierdo de la Casa Hacienda San José. ¿Nos puedes explicar la función de este cuarto? Claro, sí. Bueno, este es otro cuarto de castigo. Nosotros se pudo ver que eran justamente ese tipo de cuartos para esas utilidades, ya que encontraron algunos materiales originales que son de hierro fundido, que son unos grilletes, y los encontramos de ese lado. Ahora, esos grilletes son de tamaños diferentes, hay de tamaños mucho más angostos que los otros, porque unos eran útiles para las muñecas y otros eran para los tobillos. Aquí dejaban colgados a los hombres africanos después de que ellos sean azotados, ¿no?, que era uno de los castigos más comunes. Ahora, algo raro que se ve es que el cuarto de castigo está ubicado al lado nada más de la capilla, y ahí nacen pues muchas controversias de la religión con el tema de la esclavitud, ¿no? Bueno, era parte de todos los días. A los hombres africanos comentarles pues y recordar esto de que los castigaban al aire libre. Los castigos tenían que servir como
como ejemplo. Así que después de que el hombre venía siendo azotado en el centro del patio de la casa, si era un hombre destinado a morir, si era un famoso cimarrón, que eran los esclavos rebeldes. Los esclavos rebeldes comúnmente se escapaban, se iban fuera de la hacienda, o incumplían con la regla dentro de la casa. Bueno, ellos estaban destinados a morir, así que pasaban por muchos castigos. Y ese era uno de los últimos. La posición del fierro, la que tenemos aquí, no está en la posición original. El fierro estaba a una zona mucho más alta, a esta altura, y colgaban a los hombres africanos las dos manos y los dos pies, totalmente colgados. Acá tenemos los grilletes que fueron encontrados y en la actualidad sirven para la exposición. Si bien es cierto, este no es el único cuarto que se tiene, hay muchos más cuartos al costado de la escalera principal para el ingreso de la casa, pero ya esos no tienen la misma utilidad. En la actualidad, solo dentro del recorrido que hacemos dentro de la casa, tenemos solo ese espacio que fueron útiles para los cuartos de castigo para los hombres africanos. La casa aún conserva construcciones originales. Estamos observando algunos frescos del estilos españoles. De esta forma estaba pintada toda la casa, sin embargo ya ha tenido algunas restauraciones, pero esos arcos blancos son material de caña chancada, barro, quincha y adobe. Son esas las construcciones que aún conserva la casa y hace que los estilos y la estructura todavía represente a construcciones originales de la época y de los siglos XVII. Paredes conserva también la misma madera original y también los estilos españoles de los años 1600, siglo XVII, al igual que las columnas. La casa aún conserva materiales originales que han sido encontrados. Eso es una tina de baño de bronce que le perteneció a uno de los hacendados, al señor Agustín de Salazar. Está verde, la podemos notar verde porque está oxidada. El bronce contiene bastante estaño, así que es lo que ha generado de que se torne así. La persona que lo hizo fue Marcos Mejía, está grabada en latín en los años 1737. El señor Agustín, a quien le perteneció esta tina, fue el segundo dueño de la casa, Agustín de Salazar. La tina muestra la pertenencia y la persona a quien lo realizó. Si de historia se trata, Chincha Cultural, si buscas el mejor programa, Chincha Cultural, si se trata de educación, ay por favor, Chincha Cultural es la mejor. El día de hoy hemos visitado la Casa Hacienda San José en compañía de la guía, la señorita Kelly. Nos ha podido ilustrar parte de la historia de la hacienda, la reseña histórica, ¿no? La capilla San José, las catacumbas, el cuarto de castigos, entre otros. Hay que también acotar de que la Casa Hacienda también es un hospedaje, es un restaurante, hacen los domingos un show artístico cultural dentro de la hacienda y tenemos diversas áreas verdes, piscinas que ustedes, los visitantes, podrían venir un día o un fin de semana a poder visitar y disfrutar. Mi nombre es Luis Huertas y así fue un programa más de Chincha Cultural. La canción la hicimos con mucho cariño, la mechinchana tocando ahora desde un penal. Este ritmo negro de mi chincha, cuna de campeones, que lleva un mensaje que no sale del corazón. Si preguntan quién lo conduce, fue Luchito Huerta. Si tiene el programa, ay, Chincha Cultural. Si hablamos de reportajes, ay, por favor, Chincha Cultural es la mejor. Mascota. A luchar por la cultura. Si me buscas, ¡Cani! Me vas a encontrar. Yo te espero aquí. Uy, qué paja. Este es mi lugar. Si quieres reír, No, ese es, ¿cómo se llama? Escarabajo. ¿Así? No hay que matar. Guía para poder ingresar
Perú.